que se hace todos los años. En este caso, bueno, la metodología en realidad no es un sistema de encuestas como el otro informe de Transparencia Internacional, que hace ya encuesta directa sobre la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la corrupción que puede haber en los países, sino que va tomando lo que Transparencia Internacional denomina recursos, que son informes o son evaluaciones o encuestas que elaboran organismos internacionales al estilo del Banco Mundial, el World Justice Project. Claro, porque me llamaba la atención, Germán, esto de percepción, ¿no? Esto es percepción. Es lo que le parece a Transparencia Internacional que pasa con la corrupción en los países. Lo que hace Transparencia Internacional es estandarizar a través de esta puntuación las distintas percepciones que se van tomando de los distintos informes que te mencionaba a continuación. Perfecto. Como los informes que se toman son de distinta variedad, o sea, por un lado están organizaciones que se dedican al tema de la justicia, otros por ejemplo el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la OECD. Lo que intenta hacer es dentro de esa variedad de público que se puede llegar a consultar en las distintas en esos distintos recursos, tomar un parámetro. Obviamente objetivo no es, porque es un índice de percepción, o sea, claro, por eso. Depende mucho de la percepción de cada uno y depende mucho también de los sectores a los que se les está consultando. Claro. Por lo general estos informes se les consulta a académicos, especialistas, gente vinculada al mundo de los negocios, etcétera, no a la ciudadanía en general, que Transparencia Internacional intenta complementarlo con este barómetro global de la corrupción que se presenta a mitad de año. Para empezar, es transparente poner la palabra percepción en el nombre, ¿no? Pues ya te está diciendo esto. Sí, a ver. No, respecto de la pelea por la objetividad, si es que existe, ¿no? Bueno, respecto de esto un poco claudicamos porque no se puede, de la manera como lo estamos haciendo no se puede. Aparte es imposible poder tener datos empíricos sobre la corrupción a nivel global y a nivel de los países. Uno no, es muy difícil, casi imposible medir cuánto se va en corrupción, siempre son estimaciones, el Banco Mundial tiene las suyas, la OECD tiene las suyas, Transparencia Internacional tiene las suyas, pero es muy difícil porque básicamente la corrupción tiene la característica de que es una combinación de actos lícitos e ilícitos, por lo tanto muchas veces están encubiertas con actos formales lícitos, por lo tanto es muy difícil poder, uno a través de distintas situaciones y de ejemplos concretos puede ir definiendo, bueno, cuáles son las consecuencias de la corrupción, cómo impacta sobre el sistema democrático, sobre el desarrollo, sobre las minorías, pero datos concretos es muy difícil de sacar, por eso lo que se intenta es ver cuál es la percepción sobre los distintos países, que por otro lado uno tiene como dos datos relevantes en lo que es el índice de percepción. Por un lado es el ranking y por el otro lado la puntuación. Claro. Lo interesante de esto no es tanto el ranking porque, por ejemplo, Argentina el año pasado estaba en el puesto 107, en este caso, en el año 2016, aparece en el puesto 95, pero si miramos la puntuación que va de 0 a 100, Argentina tiene 36 en el 2016 y 32 en el 2015. Si yo me voy para atrás hasta el 2012, Argentina nunca pasó de esa escala entre los 30 y los 36 puntos. Si yo tomo que el país que tiene mayores percepción de corrupción va de 0 a 100, donde 100 sería el país que menos corrupción tiene, Argentina está por abajo de la media, como le pasa a la mayoría de los países a nivel global. Ahora, son muy pocos los países que están por arriba de los 50 puntos. Y ahí me meto un poco con el caso argentino ya para este año, digamos. ¿Se mejoró en cosas en las que antes no mejorábamos? Digo, ¿podemos superar los 36 más o menos rápidamente o estamos en nuestra frontera de posibilidad? A ver, todo depende, la verdad que por lo menos nuestra lectura es, esto toma el año 2016. Nosotros tenemos una gestión nueva, un gobierno que inició. Se tomaron algunas medidas que pueden llegar a ser favorables para lo que es la lucha contra la corrupción, como la ley de acceso a la información, la famosa ley de arrepentido, colaborador eficaz. Si uno hace un análisis más profundo, tiene que empezar a analizar, bueno, cuánto se aplicó de esas leyes que se sancionaron, después eso te iba a decir, claro, porque el auge del Poder Judicial por empezar a investigar causas que hoy todavía no avanzaron demasiado. Entonces, es común que en esas etapas de gestiones nuevas las percepciones sean distintas. Hay que ver qué pasa con el correr de los años, cuál va a ser la percepción de corrupción en relación con esta o sea, hay un efecto luna de miel, si querés.
Sí, a ver, o un si efecto yo miro cheque. los datos anteriores, Argentina, por ejemplo, en el año 2014, 2013, donde había una gestión distinta, Ajá. tenía los mismos valores. Ujú. Daba en ese ranking de 0 a 100, en el caso estaban 34, 32, digo, sí la posición en el ranking cambia por diferentes motivos, no es solamente por haber mejorado la puntuación, sino porque sencillamente, por ejemplo, este año se agregaron 8 países que el año pasado no estaban, entonces Bueno, Argentina pasa a ocupar una posición en relación a un número de países mucho mayor a lo del año pasado. Claro. Entonces también por eso va variando. Entonces, considerar que Argentina subió 12 puntos como si fuera una tabla de posiciones en el fútbol no significa que haya ganado muchos partidos, significa que pudo haber pasado algunas cosas. Lo cierto es que para nosotros de nuestro lado los números siguen siendo muy bajos, estamos hablando de 36 sobre 100, por lo tanto, digo, si es una prueba de matemáticas no estaríamos aprobando ni este año ni el año anterior. Sí. Entonces, me parece que ahí tienen que aumentar los esfuerzos y tienen que haber medidas claras. Digo, Argentina, y ya lo digo como un ciudadano y como una organización que trabaja directamente con la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas siguen percibiendo como que más allá de las declamaciones no hay medidas efectivas y no se trata solamente del Poder Ejecutivo, acá estamos hablando de los tres poderes del Estado. Que en eso tienen algo mapeado, digo, la demanda de la ciudadanía o las peores perspectivas de la ciudadanía, ¿en qué poder se concentran? Porque estaría muy bien que empecemos a concentrarnos en la justicia, que siempre la pasa bárbaro, es la que está más escondida, por lo menos del repudio natural, ¿no? Y nos vamos enojando alternativamente con el Ejecutivo o con el Legislativo. Sí, obviamente, a ver, los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, tienen un rol muy importante. Incluso este tipo de análisis se hacen sobre el sector público. Después hay todo otro debate sobre el rol del sector privado. Total. Pero digo, el ciudadano elige a sus representantes para que esos representantes tomen medidas concretas para el bien público. Por lo tanto, más allá de la corrupción que puede haber del sector privado y la evasión fiscal, digo, el funcionario público sigue siendo el que marca las reglas de juego. Obviamente, el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad y una función determinada, el Poder Judicial tiene otra en lo que es la investigación y la persecución de este tipo de delitos. El Congreso tiene su rol a la hora de generar las normas suficientes para... Sería iluso creer que la corrupción se va a acabar, pero sí disminuir los riesgos, minimizar los impactos, empezar a trabajar en esa línea. La diferencia entre Argentina y los países que están por arriba en el ranking, se quiere decir, no es que tengan menos corrupción, sino que cuando sucede algo, el que las hace la paga, el propio poder estatal actúa rápido claro. y toma medidas al respecto. Entonces, es imposible creer que la corrupción desaparezca porque a nivel global está instalado, es compleja. El caso Lavallato nos muestra, es un curso permanente sobre las características que tiene la corrupción y lo difícil que es para el propio Estado muchas veces poder perseguir delitos tan complejos donde hay tantos actores involucrados y lo que está mostrando el caso Lavallato, que muy probablemente no sea funcionarios de una determinada gestión, sino que esto también va trascendiendo gestión tras gestión. Entonces, me parece que ahí en ese sentido todos tienen un rol muy importante a lo que es el fortalecimiento institucional. Obviamente el Poder Judicial, más allá de la actuación que tenga en las denuncias y en los casos concretos, sí hay muchas deudas pendientes, principalmente en lo que es la divulgación de información. En el Poder Judicial es muy grande, con ley de acceso a la información pública vigente. Por lo tanto, ahí hay muchas cuestiones para analizar el rol de los organismos de control. Nosotros hasta hace unos años teníamos una Auditoría General de la Nación muy activa, donde sacaban los informes, nadie investigaba nada, pero los informes estaban. Hoy está como un poco más retraído todo ese tema, la sindicatura, uno entra a la página de la Sindicatura General de la Nación y no hay ningún informe disponible. En ese sentido me parece que más allá del ranking, si el Estado argentino se pone contento porque subió 12 posiciones y se queda con eso, está haciendo una lectura errada, porque el puntaje sigue siendo igual de bajo y la ciudadanía está reclamando que efectivamente, no solamente que aquel que cometió un hecho de corrupción vaya preso, sino que también devuelva la plata, que eso es un cambio significativo en lo que es el concepto de la sociedad sobre los recursos públicos. Me parece que ahí hubo un quiebre con los años anteriores donde el ciudadano solo pedía que se investigue y que vaya
quien tenga que ir preso. Ahora están incluso pidiendo que se devuelva ese dinero, por lo tanto, y me parece que toda la discusión del año pasado de extinción de dominio, recupero de activos, viene también marcado por esa línea, se está instalando el tema. Me parece que, más allá de que también es cierto que es bueno que Argentina vaya tomando ese camino, hay que profundizarlo y me parece que la ciudadanía reclama también resultados concretos. Esto te lo pregunto por ahí ya a título personal, digamos, no enteramente personal, sino como observador de estas cosas y con todo tu bagaje de conocimiento, ¿no? No lo que se te ocurre, sino lo que te parece fundadamente, pero no te puedo poner en el brete que me contestes por Poder Ciudadano. Sí ves un cierto cambio para mejor, digo, porque venimos de lo que probablemente haya sido el gobierno más corrupto de la historia. ¿Algo ha cambiado o no modificó sustancialmente casi nada? ¿O está haciendo poco? A ver, es una opinión personal, pero incluso Poder Ciudadano piensa de la misma forma. Es decir, primero que pasó solo un año de gestión, la corrupción no es que, si bien hubo grandes escándalos en la gestión anterior, esto viene de larga data, cada día que fue pasando se fue concentrando más y se fue profundizando más la situación de corrupción estructural en el país. Sí, nosotros estamos, yo personalmente estoy convencido de que este marco normativo que se está generando, más allá de que viene como también un reclamo de la ciudadanía de hace muchos años, desde el año 2000 que se estaba pidiendo una ley de acceso a la información y nunca se había sancionado. Falta muchísimo, falta que efectivamente hayan medidas. Me parece que hay algo que no se va a poder volver atrás, que la campaña electoral del año pasado también todos los candidatos pusieron el tema en agenda, por lo tanto volver para atrás va a ser muy difícil. El partido político que ganó tiene ese problema que es no va a poder no se va a poder sacar esto de encima los temas que propuso, claro. Porque de hecho con los 2 casos o los 3 casos puntuales que se aplicaron a esta nueva gestión, la sociedad está muy atenta a lo que pase. Hoy Arribas tuvo que presentarse en Comodoro Pi para ir a declarar sobre la situación de Odebrecht. No, me parece que se va avanzando de a poco. Para ustedes eso es un poco, ¿no? Lo leí por ahí, preferir un distanciamiento preventivo, algo a la manera de Gómez Centurión, ¿cómo es? Bueno, ahí esas son las cosas que también a uno como organización, no es que no las entiende, sino que como organización se queda en alerta, y como ciudadano, te lo puedo decir, también te genera dudas, que es por qué en situaciones similares se toman decisiones distintas, más allá del caso concreto. Pero la explicación ante una denuncia o una sospecha se decidió apartarlo, y después cuando se comprobó que no había pasado nada, volvió a su cargo. ¿Y por qué con Arribas? La sensación que da es, en un caso lo apartamos y en el otro caso lo protegemos, porque directamente el mensaje fue: no entendemos cuál es la acusación que se le hace a Arribas. Es patética la explicación de que, pero es que en ese momento no era funcionario. Bueno, igualmente es un delito, eventualmente. Que eso pone también en alerta, y un poco el ejemplo que daba antes. En el caso de que se llegue a comprobar de que Arribas recibió una suma dineraria por pago de un soborno sin ser funcionario, también muestra la complejidad de lo que es la corrupción. Bueno, claro. Entonces, a mí me parece, ahí, incluso en este caso de Lavallato, Argentina va a tener que tener un rol muy importante para colaborar con Brasil en todo esto. Tanto Argentina, Perú y otros países de Latinoamérica han sido parte en este proceso de, Odebrecht es una de las 44 empresas investigadas en Brasil, muchas de las cuales han tenido negocios en Argentina. Sí. Ahora, lo que pasa, Germán, es que no se puede vivir de la sobreactuación. Cuando uno lee con el diario del lunes lo que pasó con Gómez Centurión, y también se pregunta si obró bien el gobierno o no. Porque tampoco podés vivir en la Argentina de los carpetazos y de las operaciones, apartando preventivamente a funcionarios, que en definitiva implica que no puedas ejecutar tu política, porque lo que están golpeando ahí es a tu política. Está bien que justo esto es el organismo de inteligencia, doble cuidado habría que tener, pero en general no es tan clara ninguna de las conclusiones que podamos sacar. Tal cual, por eso
lo que decía anteriormente, quizás la diferencia entre los países que aparecen más cerca de Argentina en relación con los países que están arriba en la tabla, en el ranking, está vinculado a esto. Tienen un sistema que funciona independientemente de quién sea. Entonces, claro. Si sucede una denuncia, sucede algo, el sistema estatal funciona automáticamente, ya sea el Poder Judicial, ya sea el propio Poder Ejecutivo. Digo, en Argentina y en otros países de Latinoamérica siempre se va para atrás, para adelante, se va para el costado, digo, nunca hay claridad sobre los procedimientos se van modificando de acuerdo a la necesidad de ese momento. Recordemos un caso, entre tantos, la modificación de cuando se quiso hacer la famosa democratización de la justicia, que adentro de ese proceso de democratizar la justicia, básicamente pasó el sistema de declaraciones juradas que tenemos hoy, que es, en términos de acceso a la información a la ciudadanía, es muy por debajo de los estándares que estábamos acostumbrados. Sí. Asume el nuevo presidente y a los 3 días quiere nombrar a jueces de la Corte Suprema por decreto. Digo. Entonces, estamos muy acostumbrados a mover las instituciones y alterar las normas de acuerdo a cómo al poder político le conviene. Me parece que esa cultura hay que empezar a erradicar, porque las instituciones están sobre los funcionarios. Si no, así no hay sistema democrático que funcione. ¿Qué te pasa o les pasa como institución con Laura Alonso en la oficina esta que podemos seguir llamando anticorrupción? Porque entiendo que la OCDE fue muy severa en la interpelación sobre... ¿Y no se les ocurrió otra persona que no fuera de su riñón? A ver, el tema es que la oficina anticorrupción... Como está armada la oficina anticorrupción, la ciudadanía le pone como mucha expectativa a un organismo que depende del Poder Ejecutivo. Claro. La oficina anticorrupción, obviamente una oficina que se encarga de políticas de anticorrupción en muchos países son órganos por afuera del Poder Ejecutivo, pero no es una oficina que se tenga que por lo menos con la estructura que tiene la oficina anticorrupción, que es del año 99, que tenga que estar persiguiendo potenciales acusados de corrupción, sino básicamente es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene que planificar políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción y transparencia. El Ministerio Público, hoy las denuncias se tienen que seguir haciendo en el Ministerio Público. Hay una fiscalía encargada de los temas de corrupción, lo que pasa es que no tiene un nombre tan ganchero quizás como la Oficina Anticorrupción, que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Entonces, si bien se puede dar un debate sobre qué debería hacer la Oficina Anticorrupción, hoy donde está enmarcada va a ser muy difícil que pueda llegar a tener autonomía o independencia, pero pertenece al Poder Ejecutivo. Se puede pensar un organismo distinto a la Oficina Anticorrupción, con autonomía y autarquía suficiente como para poder ser efectivamente un organismo que se encargue de luchar contra la corrupción. El tema viene vinculado por ese lado. En algunos, por ejemplo, en algunos países, la Oficina Anticorrupción, o lo que sería el símil Oficina Anticorrupción, se designa a un miembro de la oposición o de la primera minoría, de la segunda minoría. Pero eso tiene que ver también con el diagrama que tiene la propia oficina. Lo que nosotros tenemos entendido, hay una intención de hacer una reforma estructural de la Oficina Anticorrupción, pero si sigue perteneciendo al Poder Ejecutivo, uno no puede estar esperando que tome la Oficina Anticorrupción el liderazgo en materia de lucha contra la corrupción y vaya y denuncie al presidente, porque es muy fácil. Sí, total. Bueno, por ahí venía siendo el presidente cuando lo están acusando. Por ahí venía así, tal cual la pregunta. Pero vuelvo a esto, hay organismos que no dependen del Poder Ejecutivo, que tienen competencias, Ministerio Público por un lado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por el otro, incluso la Procelac tiene cierta intervención cuando se trata de lavado de dinero. Ahí hay un tema, me parece, que tiene que ver también con cómo trabaja el Estado en torno a este tema y la importancia que se le da. La auditoría, recordemos cuando fue el caso de Once, la auditoría meses anteriores, la Auditoría General de la Nación saca un informe que casi era futurología de lo que iba a terminar pasando ese 22 de febrero. Un informe, si bien la Auditoría General no tiene competencia para denunciar, ningún fiscal de turno agarró el informe y empezó con una investigación, y pasó lo que pasó. Entonces, organismos me parece que la Argentina tienen, no se necesita una nueva oficina anticorrupción, creo que ahí lo que falta es que
determinados organismos tengan la fortaleza que tengan que tener, los organismos de control principalmente. Argentina no tiene defensor del pueblo, vamos, creo que 9 años, bueno, eso es, seguimos sin defensoría del pueblo. Es una incapacidad de toda la política para ponerse de acuerdo, ¿no? Totalmente, entonces, ¿cómo el propio Estado viola la Constitución? Porque la lógica política hace que no se pongan de acuerdo en quién va a ser el titular de la Defensoría del Pueblo, y está céfala ya hace 9 años. Hay un recurso ahí que... Nosotros planteamos una acción de amparo junto con otras organizaciones, hay sentencia favorable en Cámara. Era algo así muy fuerte, casi como un habeas corpus, ¿eh? Sí, es una acción colectiva, se instó ya el Congreso a que active el procedimiento, nosotros tuvimos algunas reuniones con legisladores, pero ahí quedamos. Bueno, pero y si no, habrá que encontrar la manera de hacerlo, habrá que nombrar a alguien, ¿viste? Si no sé, pero no puede ser que la voluntad de la política obstruya el cumplimiento de la Constitución. A eso solamente por eso, ya la Corte Suprema declaró inválidos los informes que estaba haciendo la Defensoría del Pueblo porque no tiene defensor del pueblo, por lo tanto la causa Matanza Riachuelo está virtualmente paralizada por ese tema, entonces ya empiezan a haber problemas. Si el día de mañana alguien quiere hacer una iniciativa popular, como fue en su momento cuando fue la jubilación del privilegio, el trámite se inicia en la Defensoría del Pueblo. Entonces ya atenta directamente hasta incluso contra los institutos de democracia semidirecta. Por eso, no puede no estar. Es así. Germán, muchas gracias por la charla. No, por favor. Saludos grande. Era Germán Emanuele, que es director del área de Justicia y Acción Ciudadana de Poder Ciudadano. Noticias, análisis, opinión.